Una de las características por lo cual Jesús es singular es que todo lo que Él hace, todo lo que Él ha estado ejecutando desde que Él hizo este proyecto de salvación para la humanidad, es que precisamente todo lo que Él ha hecho es para nuestra felicidad. No solamente para la vida eterna, lo cual se arregla cuando nos entregamos a Él arrepentidos, sino que también mientras estamos vivos, Él ha hecho que tengamos una vida abundante, lo cual lo experimenta todo aquel que realmente depende de las Sagradas Escrituras. Hay que recordar que si queremos ser felices, necesitamos aprender a lo que lo que ha determinado que hagamos, y si lo hacemos, habremos de experimentar por fin lo que tanto deseamos, ser felices. Entonces, esta mañana vamos a estudiar los problemas que son también parte de su programa, los problemas y su propósito, o también podríamos titularle cómo enfrentar los problemas, porque ustedes saben, en este mundo, pues es un mundo de problemas. A veces estamos en bonanza y de repente estamos en una tragedia tras otra, dolor tras dolor, y en los últimos años ha habido vamos a llamar, una constante de problemas, de temores, de incertidumbre, debido a tantas dificultades de todo tipo, porque el mundo cada día se pone patas arriba. Podemos observar que ya no hay nada sano, todo se ha corrompido, todas las instituciones establecidas por Dios se han corrompido y realmente necesitamos volver a Dios. Ahora, en Lucas 6, 46 y 49, haciendo referencia a esto que estamos hablando de los problemas, quiero que hablemos de un fundamento. ¿Sobre qué está establecida tu vida? ¿Cuál es el fundamento en la cual estás tú firme o estás demasiado endeble o demasiado inseguro? Dice Lucas 6, 46 a 49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está hablando Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oye las palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Permítame explicar parte por parte de estos versículos. En primer lugar dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Jesús hizo una distinción entre aquellos que simplemente hacen una profesión verbal de fe y aquellos que realmente oyen sus palabras y las hacen. Es decir, nosotros tenemos a Jesús como Señor, pero no significa un título, significa su soberanía. Cuando yo le digo a Jesús Señor, Señor Jesucristo, estoy aceptando su soberanía y su dominio y su propiedad sobre mí. Soy su propiedad. Él me compró con su sangre. Por lo tanto, tiene todos los derechos que yo le adjudiqué el día que me entregué. Entonces dice, Señor, Señor. O sea, no podemos ser rescatados si no hacemos a Jesús Salvador y Señor de nuestra vida. Por supuesto que cualquiera puede decir estas palabras, pero el creyente verdadero sabe que decirlas sin la entrega no es suficiente. Esta advertencia de Jesús se aplica a las personas que hablan o dicen cosas de Jesús o acerca de Jesús, pero en realidad
no se comprometen en serio. O sea, seriamente no se comprometen con lo que dicen. No es que ellos crean que Jesús es un diablo o ellos simplemente dicen las palabras de manera superficial, porque en realidad no están conscientes de lo que significa este compromiso de amor a aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Regularmente son personas religiosas, sinceras, pero creen que cumpliendo con los ritos, las ceremonias, Dios queda en deuda con ellos. El apóstol Pablo le llama a esta práctica obras muertas. Dice en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta. Ahora, hagamos un paréntesis aquí para explicar este pasaje y después continuamos. Miren, aquí en la nueva versión internacional dice, con todo y su contexto, la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, o como dice la otra versión, dice obras muertas, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En la versión que oficialmente usamos, que es la revisión Reina Valera 60, dice, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. El sacrificio de Jesús es suficiente para restaurar incluso a nuestra conciencia dañada. Nuestra conciencia es una herramienta maravillosa de Dios, pero no es perfecta. Nuestra conciencia puede ser cauterizada. 1 Timoteo 4:2 lo dice. Nuestra conciencia puede ser corrompida, dice Tito 1:15. Nuestra conciencia puede ser mala, como lo dice Hebreos 10:22. Y continuando, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, o sea, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Probablemente esto lleva a la idea del pecado en general, en el sentido de que obras que traen la muerte es precisamente las obras religiosas que bajo engaño, vamos a decir voluntario, porque siempre se ha sabido dónde está la verdad, pero no queremos consultarla. Pero también deben hablar de la vana continuación del sacrificio del antiguo pacto, donde se sacrificaban animales, lo que ciertamente es una obra muerta en un sentido, porque no lava, sino solamente deja a aquella persona pendiente, porque deja en espera, vamos a decir así, la purificación total de sus pecados cuando Cristo, el Mesías prometido, habría de venir, como lo señala Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el mismo tipo de cosas a los que estos cristianos desanimados estaban tentados a regresar, porque como es un asunto de fe y no se ve, entonces
la gente empieza a dudar porque es algo sobrenatural. Es una locura lo que estamos creyendo porque no lo vemos. Lo estamos esperando y no lo tenemos. Entonces, este es el punto. Dios nos está llamando a que entremos al plano de lo sobrenatural. Y dice el Señor, para que sirvan al Dios vivo. Todo esto es para que sirvamos al Dios viviente. El creyente es limpiado de conciencia y todo, no para que viva para sí mismo, sino para que sirva al Dios vivo. Y esta advertencia de Jesús se aplica a la gente que dice Señor, Señor, y sin embargo su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, tal vez cumplen con algunos ritos, algunos deberes religiosos, ceremoniales diarios, pero pecan contra Dios y el hombre como cualquier otro. Entonces Jesús puso esto en forma de una pregunta. ¿Por qué? Si somos desobedientes, ¿por qué continuar con la profesión de obediencia? Cada alma culpable del mal mencionado debe enfrentar este. ¿Por qué? Solo, individualmente, tiene que enfrentarlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Todo lo que se necesita decir es que hacerlo inevitablemente será descubrir la indignación de la razón o la indignidad de la razón. Fíjense, esto lo dijo un personaje de apellido Morgan. Aquí hay que observar cuidadosamente la condición triple. Primero, todo el que a mí viene significa rendición, rendimiento. Y oye mis palabras, segundo punto, discipulado, enseñanza. Y tercero, y las hace, esto es obediencia, cumplimiento. Entonces, repito, todo el que a mí viene es la condición y significa rendición, rendimiento. Oye mis palabras, se dedica al discipulado, acepta enseñanza humildemente y las hace. O sea, todo lo que estudió, todo lo que aprendió en el discipulado, lo pone por obra, entonces eso se llama obediencia y cumplimiento. Y cuando tú estás en obediencia y cumplimiento, empiezas a experimentar cambios radicales en tu propia vida e incluso tu propia personalidad. Semejante es al hombre que al edificar una casa, dice más adelante. O sea, en la ilustración final de Jesús de los dos constructores, cada casa se veía igual desde el exterior. El verdadero fundamento de la vida suele estar oculto y solo se demuestra en la tormenta. Ante la prueba, ante aquello que hemos sido sometidos, cada prueba, cada tormenta vendrá a través de ciertas dificultades, no sabemos de qué tipo pueda venir, pero esto es para probar qué tan sólido es tu fundamento. Cuando vino una inundación, Jesús advirtió que los cimientos de nuestras vidas serán sacudidos en algún momento u otro, tanto ahora en temporadas, de dificultad, como en el juicio final ante Dios. Es mejor probar el fundamento de nuestra vida ahora mismo y no después cuando ya sea demasiado tarde para querer cambiar nuestro destino, puesto que ha llegado el juicio de Dios. Ya cuando llegue el juicio de Dios ya es demasiado tarde. Antes que llegue el juicio de Dios es el tiempo de la salvación, es el tiempo de las oportunidades que no debemos perder. El tiempo y las tormentas de la vida demostrarán la fuerza de la fundación de uno aun cuando está oculta. Es posible que nos sorprendamos cuando veamos quién ha construido realmente sobre la buena fundación. El punto es que de acuerdo al fundamento en el que te situaste o te colocaste, será la sacudida. Por un lado, el que está fundado sobre la arena, dice la palabra, será derribado. Y el que está fundado sobre la roca permanecerá firme, venga lo que venga. Y dice
más adelante el versículo dice, mas el que oyó y no hizo. O sea, el que oye la Biblia, el que oye la palabra, la predicación, las enseñanzas, pero no lo pone por obra. Simplemente oír la palabra de Dios no es suficiente para proporcionar una base segura. Es necesario que también seamos hacedores de su palabra. Si no lo somos, cometemos el pecado que seguramente nos descubrirá, el pecado de no hacer nada. Dice en Números 32:23, mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Voy a repetir. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y luego continúa el versículo, y grande será nuestra ruina. Sin embargo, alguno puede leer esto sin descubrir que no ha obrado conforme enseña la Biblia, que no lo va a hacer y que no lo hará nunca por completo. Tenemos que decir que estamos necesitados urgentemente de nuestro Salvador para que Él nos dé la pista y la urgencia de cómo ponerlo por obra. La diferencia entre el creyente y el que no conoce a Dios no es que uno tenga problemas y el otro no tenga problemas, sino que el creyente está fundamentado en la roca, que es Cristo, y cuando vengan los problemas tendrá las probabilidades de éxito al hacer frente a la crisis que se le presenten en la vida. Salmo 34:19. Así que los problemas para el cristiano son realmente bendiciones disfrazadas, porque consolidará, nos dará carácter, nos fortalecerá cada problema que estemos enfrentando. Nosotros debemos recordar que después de cada muerte hay una resurrección y después de cada cruz una corona. Dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una cosa que nos ayudará en tiempos de aflicción será tener algunos consejos prácticos y fáciles de recordar. Por supuesto, no hay como la Biblia. Así que la recomendación segura es que debes llenar tu mente y tu corazón de versículos de los cuales puedas echar mano cuando venga la crisis, y aunque ahora no tengas problemas, es un buen tiempo para comenzar, porque los problemas vendrán porque vendrán. Ahora, el primer punto es que debemos que debemos dar gracias a Dios en todo. O sea, debemos hacer esto primero cuando los problemas se presenten en nuestra vida. Y lo primero que debe venir a nuestra mente cuando vengan los problemas a nuestra vida es dar gracias a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias por fe, aunque no entendamos por qué estamos teniendo problemas. Y cuando estamos teniendo problemas, ¿quién está agradecido de qué? Lo importante es recordar que Dios conoce perfectamente nuestra situación y estamos bajo su control. Y Él controla todas las cosas en torno nuestro. Venga lo que venga, ataques o felicidad, sea lo que fuere, Él tiene el control de todo. Y como dice el Salmo 23,
nada nos faltará. Así que debemos dar gracias a Dios, aunque no nos sintamos muy agradecidos en el momento. Recuerda que fe es ausencia de sentimientos o evidencias. En 2 Corintios 5:7 el apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Muchas veces el problema se resuelve en el momento que empezamos a alabar a Dios por fe. En 2 Crónicas 20:22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Por ejemplo, las quejas, el pesimismo, la amargura, el porqué de ciertas cosas, todo se cura cuando vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a entender cuál es el propósito que Dios quería alcanzar en nuestra vida, y uno de esos propósitos es que aprendamos a dar gracias, que aprendamos a vivir por fe y a deleitarnos en Dios y no en sus cosas o en sus bendiciones. Tenemos, por ejemplo, a Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham no tenía hijos. Abraham y Sara ya eran ancianos, por lo tanto, había pasado el tiempo en la mujer en la que podía tener bebés. Pero sucedió el milagro prometido. Dios había prometido darles un hijo. Entonces, en esa vejez, imagínate, nace un hijo, nace un bebé, le ponen Isaac, que significa risa, probablemente porque se regocijaron de que habría de nacer un bebé a esa edad de ellos, y toda la concentración de Abraham ahora era su hijo. El regalo de Dios era toda su vida. Se concentró en Isaac. Y Dios lo vio. Y Dios vio que Abraham prácticamente ya lo había perdido en su comunión. Es una interpretación. En su compañerismo. Entonces, me imagino palabras parafraseándolas, como diciéndole, oye Abraham, yo te regalé un hijo, te hice un regalo, pero ese regalo no era para que yo te perdiera. Ese regalo te está distrayendo de mi relación contigo, de tu relación conmigo. Así que ten cuidado. Y me imagino que Abraham estaba tan feliz y tan regocijado que consideró hacer de ese niño toda su vida. Y un día Dios le dijo, quiero que lleves a Isaac a sacrificar a tu hijo. Llévalo y haz un altar y ahí lo vas a sacrificar. Dios nunca ha pedido la vida de nadie. Nunca ha pedido sacrificios humanos, nunca. Y esta era quizá en la mente de Abraham una excepción. Pero él sabía que Dios no lo iba a hacer. Pero cuando vio que no venía la provisión, que no llegaba la providencia para poder no sacrificar a su hijo amado, me imagino que estaba sumamente nervioso, pensativo. Acuesta al muchacho en el altar, levanta el cuchillo y todavía no se presentaba la provisión. Y cuando él en su corazón entregó a su hijo, el dolor era tan grande. Levantó su mano con el cuchillo, dispuesto a degollar a su hijo y derramar su sangre. Y en ese preciso momento, cuando Abraham prácticamente entregó a su hijo, lo detuvo el Señor. No le hagas ningún daño. No lo estés
mortificando. Y entonces volteó y vio el sacrificio sustitutorio. Vio un animalito, lo toma, quita, desata a Isaac y lo pone en su lugar. Toda una teología. Está hablando el Señor de qué manera el ser humano habría de ser sustituido por otro en su lugar. Aquí podemos ver cómo Dios nos ama y es celoso de este amor. Y Él no nos quiere compartir con nadie. Nos ha salvado para estar con Él eternamente vivos por los siglos de los siglos. Por eso nos llamó. Por eso somos llamados, elegidos para ser salvados y para salvar a otros. Sin embargo, dar gracias puede no ser el fin de nuestros problemas, pero de todos modos significará que estamos aceptando la voluntad de Dios, por muy dolorosa que nos parezca en ese momento. Señor, sea lo que sea tu propósito, por lo cual me permites entrar en esta aflicción, en esta tribulación, en esta crisis, te doy gracias por por hacerme objeto de tu plan, de tu propósito. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Y te doy gracias por haberme hecho digno de esta prueba. Esto es parte de tomar nuestra cruz. Cuando arrastramos la cruz, fíjense, cuando arrastramos la cruz se convierte en algo muy pesado, pero cuando la llevamos voluntariamente, entendiendo que esa es la voluntad de Dios, seguirá siendo una carga, pero muy ligera. En Mateo 11, 28 al 31 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, aquí hay dos descansos. Primero es que yo eche mi carga pesada sobre Cristo. Que yo eche mi carga pesada sobre Cristo. Él mismo dice, vengan los que están trabajados, vengan los que están cargados y descansen en mí. Entonces mi carga, mis bultos de tantos años de pecado, cuando estoy frente a Él se los descargo, lo dejo sobre sus hombros y yo descanso. Pero viene otro descanso cuando dice, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si haces esto, tú vas a hallar descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el primero es que yo descanso, echando sobre sus hombros mi carga pesada, y Él echa sobre mis hombros su carga ligera, y yo descanso también con eso. ¡Qué tremendo! En Éxodo 15, 22 al 27, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. La manera de tomar voluntariamente nuestra cruz es dar gracias por todo. Después de hacerlo, probablemente seguiremos afligidos y posiblemente llorando, pero nuestras lágrimas dejarán de ser amargas. Después de haber dado gracias por fe, es decir, sin entender y sin ver, el siguiente paso es tratar de sacarle provecho al problema y orar diciendo, por ejemplo, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de este problema? No siempre vendrá la respuesta inmediatamente, aunque a veces sí. Un buen lugar para iniciar la búsqueda es en nuestro propio corazón, porque la aflicción puede ser para corrección. Dice en Hebreos 12, 5 y 6, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces, al entender, confesar y abandonar nuestro pecado, el problema se resuelve inmediatamente. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no basta, si se fijan en todo ahí, su condición. Yo debo confesar mis pecados, pero también debo apartarme de la influencia que me hizo pecar. Pídele a Dios sabiduría para entender las circunstancias por las que estás pasando, como lo dice Santiago 1:5. Y el que es falto de sabiduría dice, pídale a Dios esa sabiduría, y Él se la va a dar. El creyente puede gozarse en las tribulaciones, no a pesar de las tribulaciones, sino a causa de las tribulaciones. No es que seamos masoquistas, a nadie le gustan los problemas, pero podemos gozarnos en ellos por el efecto que estos producen en nuestra vida. Pablo decía que él se gozaba y se gloriaba en las pruebas. Romanos 5, 3 al 5. Los problemas pueden traer a nuestra vida grandes bendiciones, como dice el apóstol Pablo, viene a nuestra vida paciencia, carácter, esperanza y una percepción del amor de Dios como no habíamos tenido. Una señal de madurez y de salud espiritual es que aceptamos las tribulaciones como una bendición, porque detrás de ellas vemos la mano de Dios que está puliendo nuestra vida para que podamos reflejar mejor a Cristo. Sin los sufrimientos, la mayoría de nosotros nunca hubiera llegado al nivel espiritual que ahora tenemos, como lo dice Filipenses 1:6. Ahora, quiero cerrar este estudio con este subtítulo: ¿dulzura o amargura? ¿Noemí o Mara? En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de una creyente que nos puede ayudar a entender esto. Su nombre era Noemí y su nuera Ruth. Las dos quedaron viudas. Ruth 1, 19-21 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí significa dulce o dulzura y Mara significa amarga. ¿Con cuál de estos dos nombres nos identificamos? Debemos evitar el error que cometió Noemí, el cual consistió en permitir que su corazón se llenara de amargura. Ella solo vio los problemas y no pudo ver la mano de Dios que estaba trabajando en su propia vida. La amargura suele manifestarse en varias formas en nuestra vida, tales como la queja o el tener complejo de mártir, como en una ocasión le pasó a Elías en 1 Reyes 19:10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Muchos creyentes han dejado de seguir a Cristo, y muchos obreros han salido de la obra por permitir que en su corazón reinara la amargura. Algunas personas están tan desesperadas para volverse a congregar presencialmente que están decepcionadas, cansadas de lo virtual. Realmente les quiero recordar que no han dejado de congregarse. Domingo a domingo, fielmente, nos hemos estado congregando. Y llegará el momento en que por fin tendremos la confianza de que no nos vamos a contagiar con la pandemia y volveremos una vez más a abrazarnos y saludarnos, y será un tiempo hermosísimo por medio del cual nos gozaremos siempre y cuando hayamos superado la prueba por la que estamos pasando. Por lo tanto, en este momento, al ver esta tribulación, démosle gracias a Dios, porque detrás de esta pandemia y de todos los males que están en el mundo en este momento, está Dios trayendo una oportunidad a la humanidad y a la iglesia en general para volver a Cristo. Los tiempos se acaban. Viene Cristo pronto y es inminente su venida. Muchos misioneros han tenido que regresar a casa por permitir la amargura en su vida y nunca pudieron ser usados por Dios nuevamente. Es muy importante conservar nuestra dulzura y recordar que el plan de Dios al traer problemas a nuestra vida es bendecirnos, no amargarnos. Nosotros fuimos misioneros hace tiempo en Madrid, España. Íbamos con un corazón deseoso de alcanzar a los españoles para Cristo, pero nos topamos con pared. La gente no estaba preparada. La gente no quería nada que oliera a religión o a Dios. Estaban ellos tan decepcionados de su religión que no querían oír más de esto. Así que nosotros nos esforzábamos, orábamos, hicimos todo lo posible, ingresamos a instituciones para, por medio de ellas, poder llegarle a la gente. No logramos gran cosa. Y un día, unos misioneros europeos, amigos de uno de mis compañeros misioneros, pidió que alguien de nosotros fuese a evangelizar en una campaña que iban ellos a realizar con muchas dudas. No tenían esperanza de alcanzar a alguien para Cristo. Entonces me invitaron a mí a predicar en su campaña. Yo fui y tuve el privilegio de conocerlos, a todos ellos,
de diferentes países de Europa. Y entonces tuvimos la campaña, predicamos 2 noches seguidas o 3, no recuerdo, y tuvimos realmente fruto, hubo cosecha. Un buen número de personas profesaron aceptar a Cristo como Salvador personal. Entonces, en la cena, después de que terminamos la campaña con los misioneros, nos gozamos de lo que había pasado. Pero uno de ellos ya estaba en amargura. Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿No estás feliz por lo que sucedió? No, sí estoy muy feliz, pero quiero decirte que esta felicidad va a ser muy breve porque toda esa gente se va a ir pronto. Lo hemos intentado muchísimas veces. Tenemos muchos años en España, pero no hemos podido lograr gran cosa. Tenemos que salir de este país a nuestros países de origen cada 3 o 4 años y sentirnos que somos útiles para algo, porque aquí nos sentimos muy tristes de ver cómo se disuelven en nuestras manos como agua toda aquella gente que felizmente vinieron en algún momento de su vida a Cristo Jesús. Bueno, realmente había un propósito con todo eso. Era crear carácter en nosotros los misioneros. Nosotros volvimos a México y no logramos gran cosa, aunque sí logramos algunas profesiones de fe. No sé si permanezcan hoy en día, pero fue un tiempo de prueba. Y entonces yo fui enseñado a darle gracias a Dios por todo. Realmente, el haber probado en otros campos, fuera de nuestra patria, y ver que se puede lograr mucho, fue la esperanza, pero la desilusión vino cuando vimos que no logramos gran cosa. Pero después, al estudiar esta palabra, entendimos que el gozo viene más adelante, porque lo mejor está por venir. Y en el tribunal de Cristo habrá muchas sorpresas, porque toda aquella gente que rechazó, muchísimos de ellos, probablemente, por medio de la semilla sembrada, al tiempo se cosechó. Así que es muy importante conservar nuestra dulzura, recordar que el plan de Dios, al traer problemas a nuestra vida, no es para caer en amargura, son bendiciones disfrazadas que en el momento no las vemos. No debemos de ninguna forma caer en amargura como si no tuviéramos esperanza. Gracias, amada iglesia de Monterrey. Me gozo saber que todos ustedes se mantienen fieles y que están llevando este mensaje a cuantos pueden a través de las redes sociales. Y sigamos orando, dando gracias a Dios en medio de esta prueba que estamos pasando. Y vamos a ver más adelante la dulzura de esta esperanza. Dios, gracias por este tiempo de estudio, de gozo y de entender cómo se solucionan los problemas. Primeramente, dándote gracias. Y en segundo lugar, perseverar, porque hay coronas, hay galardones para todos aquellos que se mantienen fieles. Bendice esta iglesia y bendice a todos los amigos que reciban este mensaje y llévalos a que vengan a Cristo Jesús y gocen de la plenitud de vida que hay en medio de los malos tiempos y la esperanza de una vida eterna en los cielos después de esta vida. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza. Bendecimos tu santo nombre y te damos todo el honor y toda la gloria, dándote gracias por las pruebas que estamos pasando. Cúmplase, Señor, tu propósito. No permitas que caigamos en amargura. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.
y nos vemos la próxima con el favor de Dios.